iniciamos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. E invocamos entonces y saludamos al Dios de la misión. Tú, Dios misionero, en salida permanente, te expresas en la comunidad de la vida, manifestación y prolongación de tu identidad. Sales de ti, Padre, en tu Hijo enviado, entras en la carne de María, mujer, para que la vida viva y no muera. Soplas con energía vital, creas y recreas dentro de tu pueblo, generando comunión, participación y misión. Así hemos invocado al Dios Trinidad, un Dios que en la experiencia que Jesús nos compartió, no se quedó en la eternidad, en la inmensidad, en el trascendente, sino que se metió en la historia, se encarnó en la humanidad, se inculturó en la Palestina. Y desde allí, con su acción, a través de Jesús, el reino de Dios, con su muerte y resurrección, generó todo un movimiento al cual envió su Espíritu, y hoy nosotros estamos en ese camino del Dios comunidad, en ese camino del Dios Trinidad, en ese camino de un Dios que sale de su eternidad, viene a la temporalidad y continúa en la historia. Este es el Dios Padre, Madre. Este es el Dios Hijo, hermano. Este es el Dios Espíritu Consolador. Gracias, Padre bueno, por acompañarnos en esta reflexión. Muy bien, vamos entonces a 3 noticas que yo las he llamado preámbulos, de pensar y compartir con ustedes la misión en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Esta como la última síntesis del magisterio misionero pontificio. Mi contribución es el resultado de lectura, primero del documento, claro, la Evangelii Gaudium, que invito a todos a leerlo. Lo mismo que de muchos otros que han comentado. Entonces, sobre todo a través de YouTube, he escuchado mucho e invito a todos a buscar en la red, en Google, pues tantas cosas que hay relacionadas con la Evangelii Gaudium. Hay documentos, videos didácticos, explicativos maravillosos. Por lo tanto, yo ni me aproximo a uno de ellos porque no tengo esa calidad y esa capacidad, digamos, técnica para presentar de manera bonita el documento. Pero digo que, además de leer el documento, he escuchado algunos videos y he visto algunos textos de comentarios, de explicaciones, de análisis, y ahí me alimento. Además de haberme dado un paseíto por el magisterio y el pontificado del Papa Francisco. Cuando digo el magisterio, pues es el contenido doctrinal, y cuando digo el pontificado, es la vida en sus diferentes manifestaciones cotidianas del Papa Francisco. Entiendo yo que uno también predica con la vida y no solo con la palabra, que uno es anunciador con el testimonio,
Por eso entonces también, dándome un paseíto así, un poco revisando el recorrido del Papa Francisco, primero el cardenal Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, el jesuita, el profesor allá en San Miguel, pues entonces desde ahí fue que fui construyendo este texto que hoy quiero compartir con ustedes. Esa búsqueda me encontré con una frase de un amigo de él y analista también de su magisterio y de su pontificado, argentino además, que dice: hay que conocer a Bergoglio para comprender a Francisco. Entonces nosotros por eso hacemos ese movimiento entre la vida del cardenal, del sacerdote, del jesuita, del ciudadano Bergoglio, para entender al Papa Francisco. Este es el primer preámbulo, más o menos decir el contexto de donde tomé lo que quiero compartir con ustedes. En segundo lugar, entiendo que para conocer el magisterio de un papa, como para conocer el Evangelio, no es suficiente adentrarnos en sus palabras, en sus discursos, en sus documentos, sino que debemos enmarcarnos en el contexto espacio-temporal y refrendarlos con su recorrido, tanto pastoral, apostólico, como ministerial, y al mismo tiempo el contexto de donde viene. Pues sabemos que el Papa viene de los confines del mundo, decía él cuando llegó a Roma, Argentina, pero que su origen es piamontés, italiano, una familia de migrantes. Allí su familia hizo su vida, se organizó, y de ahí viene ese apellido italiano, ese estar en contacto siempre con las raíces, y muchas de las improntas argentinas, latinoamericanas y mezcladas con Italia, pues son lo que hoy llamamos el magisterio del Papa Francisco. Y en tercer lugar es que los remito al tema que se titulaba así: Elementos básicos del magisterio pontificio misionero ad gentes. Está registrado en un video en YouTube de las obras pontificias de Venezuela, que lo considero básico para continuar con este que vamos a desarrollar hoy. Pues sin esa base, que es un recorrido desde el Concilio Vaticano II y antes hasta el Papa Francisco, va a ser un poco complicado entender lo que hoy vamos a comentar. El punto de partida de este encuentro. Pues mientras buscaba, llegó a mi escritorio un texto que ya lo conocía, pero se me había olvidado. Y es el texto de un manuscrito del Papa Francisco en el cónclave cuando estaban buscando el Papa. Entonces, él tuvo una intervención cuando se estaba hablando de la Iglesia. Y esa intervención se la comentó al cardenal hoy muerto, de feliz memoria y que descanse en la paz, Jaime Ortega, el arzobispo de La Habana, Cuba. Entonces el arzobispo le preguntó que si tenía algún documento escrito o algún texto. Dijo: no, lo dije de viva voz. Al otro día, cuenta el cardenal Jaime, pues el Papa Bergoglio le entregó en un papelito el manuscrito, escrito a mano. Entonces él lo leyó, le pareció muy interesante y le dijo: ¿esto lo podría yo publicar? Dijo: por supuesto. Y el título es Dulce y confortadora alegría de evangelizar, que el Papa
Francisco dice, es una inspiración en Pablo VI. Es el mismo Jesucristo quien desde dentro nos impulsa. Y por eso evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone en la iglesia la parresía de salir de sí misma. La iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, de la injusticia, las de la ignorancia y la presidencia religiosa, las del pensamiento, las de la miseria. Cuando la iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Y coloca el texto de la mujer encorvada sobre sí misma, el Evangelio. Los males que a lo largo del tiempo se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico. En el Apocalipsis Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente, el texto se refiere a que golpea desde afuera la puerta para entrar. Pero pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir. La iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir. Y en tercer lugar dice el Papa en ese manuscrito, la iglesia cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia, deja de ser el mysterium lune y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual. Comenta el mismo, según Delibac, que es un teólogo que ayudó mucho a preparar el concilio en la parte de la eclesiología, el peor mal que le puede sobrevenir a la iglesia es la autorreferencialidad. Ese vivir para darse gloria los unos a los otros. En el trato, todo señorial, en los elogios, mejor dicho, sería una sociedad del mutuo elogio, agrego yo, no lo dice el Papa. En todo caso, simplificando, sigue el Papa, hay dos imágenes de la iglesia. La iglesia evangelizadora que sale de sí, la Dei Verbum Religiose Audiens et Fidenter Proclamans, o la iglesia mundana que vive en sí, de sí, para sí. El Papa la llama mundana. Eso debe dar luz a los posibles cambios y reformas que hay que hacer para la salvación de las almas. Y termina el texto manuscrito diciendo, pensando en el próximo Papa, era todavía cardenal, estaban en el cónclave, dice el Papa Francisco o el cardenal Bergoglio de entonces, pensando en el próximo Papa, un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo, ayude a la iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Y concluye así el texto del Papa Francisco, entregado al cardenal de La Habana y más tarde publicado por el mismo cardenal, que lo pueden encontrar por ahí colgado en las redes. Pero yo lo quise traer completico porque es la síntesis y está en el prólogo de la vida
el entonces cardenal Bergoglio para su ministerio, lo tenía ya in pectore, en el corazón, en el conclave. Y desde allí salió. Este texto es un grande testimonio, maravilloso. Ustedes lo buscan, texto que el Papa proclamó en el conclave, y eso está por ahí en todas partes. Bueno, ya con estos 3 prolegómenos y este punto de partida, vamos entonces a adentrarnos en el magisterio del Papa Francisco. El magisterio del Papa Francisco, claro, lo tenemos que buscar primero en los textos escritos, que son encíclicas, que son exhortaciones, que son bulas. Bueno, los documentos pontificios tienen tantas categorías que no nos vamos a adentrar ahora ahí, porque entonces se nos agota el tiempo y no podemos tratar nuestro tema. Pero también hay que buscarlo en el pontificado, como decía al inicio, en el estilo de ejercerlo, en los gestos pues más repetidos, en los comportamientos, en los viajes, en la simbología. Allí en el testimonio de vida. Francisco, en todo caso, sea en su manera de vivir, su manera de actuar y su manera de hablar y sus documentos escritos, Francisco sigue la ruta trazada por la Iglesia en el Concilio Vaticano II, dándole, claro está, su tinte personal, especialmente basado en su propia experiencia, en su propia ciencia, estudio, su conocimiento, en sus visiones de mundo y sociedad, y sobre todo en su experiencia de iglesia. En este caso, la iglesia latinoamericana, nuestra iglesia, la iglesia de Buenos Aires, y entonces la experiencia entre nosotros. Así que decimos que continúa la ruta trazada por el Vaticano II, aunque venga desde los confines del mundo y se presente en Roma muy novato, porque viajaba poco a Roma. Ya el primer gesto del Papa después de la elección, de aparecer en el balcón de la Basílica y en lugar de dar primero él la bendición urbi et orbi, arrodillarse y pedirle la bendición al pueblo de Dios, es un mensaje, un contenido a través de un gesto, pues que habla mucho de una manera de iniciar el ejercicio de su ministerio en comunión con todo el pueblo de Dios. Así que podríamos sintetizar entonces, para entender mejor, la ruta de la Iglesia trazada en el concilio, sintetizada en 3 grandes líneas. La primera, la identidad de la Iglesia. Recordamos todos que la primera pregunta fue: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? El Papa Juan XXIII quería que la Iglesia no estuviera siempre predicando para afuera, sino que se interrogara para adentro. ¿Qué digo yo de mí misma? ¿Cómo me veo? ¿Qué digo de mi misión? ¿Cómo la ejerzo? La segunda línea, más allá de la identidad, es la de la actualización o reforma. Pues la Iglesia siempre ha utilizado el término reforma, que la Iglesia siempre está en permanente reforma, no para. Reforma en su teología, reforma en sus estructuras, reforma en su metodología y espiritualidad, partiendo siempre del origen, de la fuente, de la experiencia con el Señor Jesús, el misionero enviado del Padre,
muerto y resucitado, vivo entre nosotros. El Señor Jesús y su Evangelio, registrado, consignado en 4 evangelios. 4 evangelios en un solo evangelio. El evangelio del reino de Dios, pero siempre para responder a su misión, que es al servicio de la vida en la sociedad, en el mundo, en toda la creación. Esa sería la segunda línea sintética. La permanente actualización. La iglesia siempre reformada. Y la tercera es la de la convivencia con otros en el tinglado de la vida, en la historia. La iglesia no está sola, está con otras organizaciones, otras religiones, otras instituciones de tipo civil y religioso, científicas y tecnológicas, culturales y espirituales, con las cuales se descubre la iglesia llamada a dialogar, a interactuar y no solo a enseñar. Ella también enseña, pero también aprende. En ese intercambio, que es el diálogo, es que nos enriquecemos todos, favorecemos la vida, claro, siempre desde la propia identidad, la propia finalidad y la propia misión. Así que el primer temita que quería comentar con ustedes era que el Papa Francisco sigue la ruta trazada por el Concilio Vaticano II, que vimos en los documentos pontificios en la clase pasada y que continuamos hoy. Vamos a ver en los documentos cuál es la ruta del Papa Francisco. En los documentos, los grandes documentos. El primer documento del Papa Francisco es la Lumen Fidei, la luz de la fe. Esa es del 2013. Es del 29 de junio. Está escrita, se dice, a 4 manos. Las 2 de Francisco, que fue el que la redactó finalmente y la publicó, y las 2 de Benedicto, que había participado del sínodo, estaba redactando el documento cuando vino su profética renuncia. Apareció entonces su sustituto y entre los 2 dice el mismo Papa Francisco que lo que hace es hacer propio ese documento que ya prácticamente estaba hecho por el Papa Benedicto XVI. En el número 6 del documento se dice que el concilio fue un concilio sobre la fe, que invitó a poner en el centro de la vida de la iglesia el primado de Dios en Jesucristo. Y bueno, pues eso es lo que en realidad ha continuado el Papa Francisco. Centrar todo en el Señor Jesús. El segundo documento grande es una exhortación apostólica, no una encíclica. Y es la exhortación apostólica que hoy nos va a ocupar. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, o la alegría del evangelizador, o la alegría de evangelizar. Esa es del 24 de noviembre del 2013, prácticamente en el primer año del pontificado. Cuando concluye el sínodo sobre la nueva evangelización, entonces viene ofrecida como un programa, como una ruta, como un mapa de navegación. Es el programa del Papa Francisco y lo propone a toda la iglesia, siempre en clave de misión. Tal vez una clave que nos sintetiza muy bien es la misión en salida. Ahora sí, tenemos la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia. Bueno, es otra vez la alegría, otro himno a la alegría de amar, la alegría del amor, la alegría de la pareja, la alegría en la familia, que concluye después del sínodo
también sobre la familia. Esta es de marzo del 2016. En realidad no fue un solo sínodo, prácticamente fueron como dos, o un solo sínodo en dos etapas. Uno extraordinario y otro ordinario. Uno en octubre del 2014 y el otro en el 2015, respectivamente. Y es sobre la familia, la misión de la familia en el mundo y en la sociedad. El cuarto documento así grande es la encíclica Laudato Si. Otra encíclica. Llevamos dos encíclicas y dos exhortaciones. Hay una diferencia entre un magisterio y otro. No lo vamos a aclarar ahora tampoco. Ustedes pueden preguntar a los vecinos, amigos y conocidos. Esta encíclica Laudato Si es de mayo del 2015 y es una encíclica de contenido social con la mirada puesta más allá de la iglesia, en la casa común o, para entendernos de pronto mejor, en el planeta Tierra. Entonces está toda orientada hacia el cuidado de la creación. El quinto documento grande, porque aquí es una producción permanente, el Papa Francisco no para ni de reflexionar, ni de orar, ni de caminar. Y entonces, en ese movimiento viene la exhortación apostólica, la encíclica Laudato Si, inspirada en la vida de Francisco, en el mensaje de Francisco. La querida Amazonía es la exhortación apostólica del febrero del 2020. La querida Amazonía se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama y su misterio. Así va iniciando el Papa Francisco. El Sínodo para la Amazonía, realizado en Roma, pero para la Amazonía, del 6 al 27 de octubre, concluyó con un texto titulado Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para la ecología integral. Este fue como un laboratorio para construir una iglesia con rostro propio. Y dice el Papa que para su exhortación, querida Amazonía, él escuchó las intervenciones durante el sínodo, leyó las aportaciones de los círculos menores y con la carta que concluyó pues el sínodo, él redactó, no para oponerse ni para silenciar, sino para ayudar a entender y recepcionar bien el documento del sínodo, quiso expresar su resonancia en él, ¿no? Que había evocado en él este camino de diálogo y discernimiento. El sexto documento, muy importante también, a mí me encantó muchísimo, me llamó mucho la atención porque me toca personalmente y profundamente, es la encíclica Fratelli Tutti, de octubre del 2020. Está inspirada en los escritos y en la vida del Papa Francisco, de San Francisco de Asís. Francisco de Asís tiene una gran influencia en el Papa Francisco. Y está dirigida a toda la familia humana convocada a la fraternidad, entendida como valor y elemento ordenador de las sociedades, las naciones y la convivencia mundial. Que todos seamos hermanos. Tal vez, ciertamente este sea el camino de la paz. Por eso es una encíclica social. Y no es solo para la Iglesia, sino para toda la humanidad e inclusive para toda la creación. Después, un documento que me parece muy interesante es el documento del sínodo sobre la sinodalidad. Después del sínodo laboratorio que llamamos de la Amazonía o para la Amazonía, entonces inspirado en ese movimiento y esa dinámica, el Papa convocó el sínodo para la sinodalidad.
un sínodo en Roma para toda la iglesia, ya no para una región, y es desde una región para toda la humanidad, y ahora es para toda la iglesia en el mundo, el sínodo para la sinodalidad. Comienza en el 2021 y va a terminar en el 2023. Y este sínodo es caminando juntos como iglesia con el Espíritu. Se trata de un proceso de 4 fases. La primera fase en las diócesis, la segunda fase en las conferencias episcopales y en las iglesias orientales, la tercera fase en cada continente, la cuarta fase en la Iglesia Universal, y no en una quinta fase, pero después de la cuarta fase volverá el documento a las conferencias episcopales, portarán sobre él y saldrá al final el resultado del sínodo sobre la sinodalidad. Una cosa maravillosa, extraordinaria, nunca había sucedido, pero está sucediendo. Y esto para la reforma de la iglesia. Y por eso últimamente lo quise colocar aquí, porque es ahora del 19 de marzo de este año, en la fiesta de San José, interesantísimo, curioso, y en la espiritualidad del Papa Francisco, nada raro que lo haya proclamado, lanzado el día de San José, Predicate Evangelii, y es sobre la curia romana y su servicio, los servicios que la curia romana ofrece al magisterio del Papa, al pontificado del Papa, los servicios que la curia romana le ofrece a toda la Iglesia católica, los servicios que a través de la curia romana se ofrecen a la sociedad y al mundo en general. Entonces la curia se subraya ya desde el preámbulo de la convocación, debe responder a la dimensión misionera del ser de la Iglesia. Es también, porque la Iglesia es para evangelizar, la curia debe ser al servicio de la evangelización. Es como decía el beato José Alamano, fundador de los misioneros y misioneras de la Consolata: todo en esta casa, en esta comunidad, en la casa madre, es para la misión, lo que somos y lo que tenemos. Los misioneros para la misión, las estructuras para la misión y la plática para la misión. Ya en su desarrollo, entonces, dice el documento preparatorio, pues, o convocatorio, dice: no al centralismo, no a la autorreferencialidad, y sí a la descentralización, a la sinodalidad, a la inclusión de laicos y laicas, y unos capítulos especiales para la inclusión de la mujer. Entonces, este conjunto de documentos, pues ciertamente no los podemos tratar hoy en una clase, claro que no, pero nos dan una idea de por dónde va el magisterio misionero del Papa Francisco. La familia es misionera, la humanidad tiene que salir a dialogar para la fraternidad universal, la creación también participa de la gran misión de Dios, la estructura de la iglesia es toda al servicio de la misión. Es entonces una iglesia en salida. ¿Y de dónde tomó el Papa Francisco esa idea de una iglesia en salida? Pues del documento de Aparecida, base, prácticamente plataforma del magisterio del Papa Francisco. Sabemos bien que él fue el presidente de la redacción del documento de la conferencia de Aparecida, allá en Aparecida, Brasil, en el 2007. Y hoy esa experiencia de iglesia, esos contenidos colegiados, son llevados a Roma y a través del Papa Francisco enriquecidos
con todos sus asesores, especialistas, y colocado al servicio de la humanidad. Qué lindo, yo me siento siempre muy agradecido con Dios y feliz de ser latinoamericano, de participar del camino de esta iglesia. Yo estuve muchos años en el Brasil y bebí mucho, camino sinodal, de las comunidades eclesiales, de los movimientos populares, de los afrodescendientes y también de los pueblos originarios. Entonces todo eso nos lo apropiamos como iglesia. Queremos hacer del programa del Papa Francisco, expresado en la Evangelii Gaudium, nuestro programa, que no sea solo el programa del Papa, sino el programa de la Iglesia. ¿Y qué decir entonces del magisterio del Papa Francisco en su pontificado, en su manera de vivir? Pues el estilo de vida. Yo tuve la suerte de estar en Roma cuando lo eligieron, pues cuando renunció también el Papa Benedicto XVI, hubo el conclave y salió electo el Papa Francisco, y sorpresas muy grandes como esa de comer en la Casa Santa Marta, vivir en la Casa Santa Marta, estar con la gente de la curia, en lugar de estar aislado por allá en las instancias del Papa. Pues eso es parte de su magisterio. Estar con el pueblo, estar con la gente. Muy bien. Y entonces ese magisterio de la vida lo pone a él como testigo de lo que dice, de lo que anuncia. También sus actitudes y comportamientos ante los detractores internos y externos. Este Papa ha sido muy criticado, muy atacado. Y él ha mantenido la serenidad, la alegría, el horizonte, y no se deja desviar. Ha tenido el coraje de denunciar, de anunciar, adentro y afuera, de tirarnos las orejas a los curas, a los obispos, hasta el mismo Papa. Eso hace parte de su magisterio. Y sus salidas. Él hace parte de una iglesia en salida y él mismo es un salidor. Está siempre visitando, cerca y lejos. Está generando encuentros. Él habla de la cultura del encuentro. Está viviendo celebraciones. Entonces hace encuentros ecuménicos, encuentros con líderes de otras iglesias, encuentros interreligiosos con líderes de otras denominaciones religiosas. Hace encuentros políticos internacionales, como este último con Rusia, Ucrania, esa guerra ridícula, digo yo, de hermanos, en una Europa que ya sabe qué es lo que es la guerra y sin embargo se vuelve a meter en otra. Pero el Papa ha sido un buscador del diálogo, del encuentro. Él se encontró con el patriarca de Moscú, él fue a visitar el imán de Al-Zahar, él fue a visitar el líder chiita, toma la iniciativa, va, no espera que lo llamen. Y en algunas partes, aunque lo llamen, no va. Por ejemplo, muchas de sus visitas son verdaderos gestos y signos proféticos, porque el Papa pues no ha buscado de visitar los grandes centros de poder y de poderío religioso o económico, aunque ha participado en los grandes espacios del gobierno del mundo. Pero sus viajes han sido a lugares pequeños, minoritarios, periféricos, marginales. En el Asia, en el África, en Europa, en América. Ha ido a Corea, a Filipinas, a Sri Lanka, a Egipto, a Bangladesh, a Myanmar, a Tailandia, a Japón. Pero el primer viaje que hizo, estaba yo en Roma y soy testigo también de eso, agradecido, fue a Lampedusa,
una islita ahí de Italia a recibir cadáveres de migrantes y estar en esa proximidad. Eso es magisterio. Nos quedan como 5 minuticos y ahí tendríamos que resumir la Evangelii Gaudium, la alegría que se expresa en la misión. Qué lindo poder hablar de la alegría y entretenernos un ratico más. La alegría nace de la compasión, pasa por la misericordia, se disfruta en la consolación y se vive en la alegría de rostro, de corazón, de actitud. Y la mayor alegría es no solo el encuentro personal con Jesús, sino el compartir a ese Jesús que está conmigo, como María. Así que yo tomé como imagen la de la mascotica, la de los perritos, que andan siempre oliendo. Uno sale a pasear, yo no salgo a pasear con ellos, pero las personas hoy los sacan mucho a pasear y ellos van oliendo, 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 oliendo. Y es que olfatear es el disfrute del paseo del perro, pero al mismo tiempo es el detectar la realidad donde está viviendo. Y yo también me puse en ese olfateo de la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. La primera parte es sobre la alegría, una maravilla. Después vienen los capítulos, los números, del 19 al 49, llamados a la renovación, a la transformación, al cambio. Después la crisis del compromiso comunitario, las tentaciones que tienen los agentes de la pastoral, el pueblo de Dios todo llamado a anunciar el Evangelio, la necesidad de reconocer y profundizar el carisma, la dimensión social de la evangelización, que la evangelización tiene una dimensión social, debemos hacer relectura de las realidades de exclusión, de pobreza, de inequidad y trabajar al servicio de ellas. La paz y el diálogo, el impulso misionero. Yo encontré un texto que lo presento aquí, que me pareció muy útil. Este texto me lo prestó el padre Jairo Calderón, que fue varios años director de las obras pontificias en Argentina. Y fue y le dije, Jairito, ¿no tenés un documento sobre la alegría del Evangelio? Y él me dijo, no, pero tengo el documento ya en clave de interpretación. Y me encantó. No lo puedo comentar con ustedes, pero al final lo que yo hice fue una referencia de este documento. Está organizado por números y es muy bonito, es de la PPC de España. Así que con este documentico y lo que ustedes van leyendo por todas partes, doy por concluida esta sencilla intervención. La quise hacer así un poco dialogal, coloquial, exhortativa como es la exhortación, y no quedarme en la lectura del documento que a ustedes les queda la tarea de leer, a mí de seguirlo reflexionando, y para eso tenemos mucho subsidio. A todos muchas gracias y buen camino de formativo al servicio de la misión. Todos misioneros. En una iglesia en salida será la misión la que nos haga disfrutar la alegría de vivir y de evangelizar. Hasta pronto.